hierro, será el reino dividido. ¿Cuál reino será dividido? Tiene que ser el cuarto reino. Y dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora, ¿qué representan las piernas de hierro? Ya hemos visto que las piernas de hierro representan a Roma, el Imperio Romano. Yo pregunto, ¿los pies tienen también hierro? ¿Los pies tienen hierro? Claro que tienen hierro. Entonces yo pregunto, ¿en los pies continúa Roma? Claro que sí. Porque si el hierro de las piernas es Roma, y los pies tienen hierro, significa que Roma va a continuar, ¿qué cosa? En los pies de la imagen. Pero quiero que noten que la Roma de los pies es otro tipo de Roma. Es una Roma dividida. ¿En cuántos reinos? 10, porque son 10 dedos de los pies. Y es una Roma adulterada, o una Roma amalgamada. Es decir, hay una mezcla entre ¿qué? Hay una mezcla entre el hierro del Imperio Romano y ¿qué otra cosa? Y barro. ¿Qué clase de barro? Barro de alfarero. Un detalle muy importante. Es decir, Roma iba a continuar. Después que cayera el Imperio Romano, Roma iba a continuar, pero iba a continuar en un estado ¿qué? Dividido. E iba a haber una mezcla entre dos elementos que no deben ir juntos, porque nadie en su sano juicio mezcla hierro con barro, porque son dos sustancias radicalmente distintas. ¿Está claro en sus mentes que en los pies continúa Roma? Claro que sí. Pero es una Roma ¿de qué clase? Dividida. Y es una Roma que tiene una amalgama o tiene una mezcla de dos diferentes esencias que no deben ir juntas. Ahora, en Daniel 2 tenemos símbolos, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿el oro representa algo? Sí, el oro representa Babilonia. ¿La plata es un símbolo? Claro, la plata es Medo-Persia. ¿El bronce es un símbolo? Claro que sí, el bronce representa a Grecia. ¿El hierro es un símbolo? Claro que sí. ¿La piedra es un símbolo? ¿Cómo no? ¿La montaña es un símbolo? Claro que sí. Entonces yo pregunto, ¿el barro también debe representar algo? ¿El barro también debe simbolizar algo? Claro que sí. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representa o qué simboliza el barro? Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, y aquí vamos a avanzar rapidito, porque tenemos material todavía mucho que cubrir, pero esto es muy importante lo que voy a compartir ahora. Está hablando de la creación del hombre. Dice, entonces Jehová Dios, escuchen esto, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿El cuerpo del hombre está compuesto de qué? ¿De qué está compuesto el cuerpo del hombre? Está compuesto del polvo de la tierra. Y ahora escuchen. Y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Es decir, Dios hizo un cuerpo de polvo, lo formó de polvo. Luego le dio a ese cuerpo la capacidad de ¿qué? Le dio su espíritu o su aliento. Y el resultado fue que ese cuerpo ahora se volvió vivo. Es decir, empezó a funcionar. Todos los miembros, todas sus partes empezaron a funcionar. Y ustedes dicen, ¿esto qué tiene que ver con Daniel 2? Ya van a darse cuenta. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8. Muy interesante que el barro que usó Dios no era barro común y corriente, no era polvo común y corriente, sino que era barro de alfarero. Noten Isaías 64 y el versículo 8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros ¿qué somos? Lodo o barro, y tú el que nos ¿qué? Formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De qué nos hizo Dios? ¿De qué hizo Dios al polvo? Del cuerpo, perdón. ¿Lo hizo de qué? De polvo. ¿Pero qué clase de polvo? Era polvo mojado. Es decir, era barro. Y Dios nos formó con sus propias manos como trabaja un ¿qué?
como trabaja un alfarero. Es decir, el cuerpo del hombre fue hecho del lodo y Dios lo hizo como la obra de un alfarero. Y luego Dios le dio, ¿qué cosa? El aliento de vida, y entonces ese cuerpo vivió y empezaron todos los miembros del cuerpo a funcionar. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué está llevándonos a Génesis para hablar de la creación del cuerpo del hombre y del aliento que Dios le dio a ese cuerpo para que el cuerpo funcionara? Porque tiene una relación estrecha con la profecía de Daniel, el capítulo 2. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. ¿Saben que lo que hizo Dios, escuchen bien, lo que hizo Dios para crear el cuerpo literal del hombre, lo hizo Dios, lo usó Dios simbólicamente para crear a su iglesia en el Antiguo Testamento? Noten Jeremías 18 y vamos a empezar en el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Quién está trabajando sobre la rueda? El alfarero. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Saben que el quebrar del vaso, o el daño que le pasó al vaso, representa el cautiverio de Israel. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero luego noten lo que sucede en el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué significa que volvió a hacer la vasija de barro? Dios los volvió a traer ¿de dónde? De Babilonia. Los volvió a formar como su pueblo en Jerusalén. Dice en el versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro del alfarero simbólicamente? ¿Representa qué cosa? Representa la casa de Israel, que era la iglesia de Cristo, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Así como Dios formó el cuerpo del hombre de barro literal, respiró en su nariz aliento de vida, de la misma manera Dios formó a su pueblo en el Antiguo Testamento, a Israel, de barro, pero no era barro literal, sino que el barro representaba a su pueblo que Dios formó. Los sacó de Egipto, los formó, los cuidó. Luego fueron llevados cautivos a Babilonia. Se dañó el vaso que Dios había hecho. Entonces Dios los sacó de Babilonia y los volvió otra vez a traer a su tierra. Es decir, hizo el vaso de nuevo. Es decir, el barro de alfarero representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia de Jesús en el Antiguo Testamento, simbólicamente. Ahora yo pregunto, en el Nuevo Testamento, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Ustedes deben saber esto. ¿Qué es el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento que Jesús formó? Es la iglesia. Les menciono nada más el versículo, Colosenses 1:18. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y de qué está compuesto el cuerpo? ¿De qué está compuesto el cuerpo espiritualmente? Está compuesto de muchos miembros, sí, pero ¿de qué está compuesto el cuerpo literalmente? De barro. ¿Quién formó ese barro? Dios formó ese cuerpo. ¿De qué está compuesto simbólicamente la iglesia? De barro. ¿Quién formó a la iglesia de ese barro? No literalmente, sino simbólicamente. Fue Jesús. Ahora yo les pregunto, cuando el Señor Jesucristo formó a su iglesia,